Génesis 12, 7. ¿Cómo dice? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová que le había aparecido. Ok, 12, 7, ¿cierto? Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Romanos 4, 13. Voy a leerlo. Y después leemos Gálatas 3:29. Dice Romanos 4:13. Porque no por la ley fue dada a Abraham y a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino que por la justicia de la fe. Amén. Gálatas 3:29. Dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Amén, gloria a Dios. Siéntese, por favor. Génesis 12:7, Romanos 4:13, Gálatas 3:29. Vamos entonces a desarrollar esta tarde esta enseñanza en estos tres versos que hemos leído de la palabra del Señor. Como ya hemos venido diciendo en ocasiones pasadas, Dios se vale con nosotros de procesos didácticos de enseñanza. ¿Me explico? La grandeza de Dios nosotros no la podemos conceptualizar sino a través de un proceso. Porque si Dios nos enseña su grandeza, en un solo instante nosotros no entenderíamos nada. Pasa como a los niños, ¿no? Los niños tienen un proceso de aprendizaje y a través de figuras y a través de imágenes, colores, se les enseña y ellos aprenden. Bueno, asimismo, Dios, su revelación es progresiva. Cristo dijo a sus discípulos: hay muchas cosas más que quisiera darles a conocer, ¿cierto? Pero ustedes ahora no las pueden sobrellevar, ¿cierto? No las pueden entender, no las pueden digerir, no las pueden metabolizar. Entonces, había la necesidad de un proceso. Y siempre ha sido así. De hecho, nosotros a este tiempo que estamos hoy, todavía estamos en el proceso de conocer y comprender la revelación divina. Aunque bien es cierto que la Biblia ya está totalmente escrita, no es cierto que la podemos entender completamente. Aún no. Hay partes de la Biblia que aún siguen selladas al entendimiento nuestro. Y aunque ahora conocemos en parte, pero también dice Pablo, en parte profetizamos. De manera que solo cuando llegue la consumación de los tiempos y podamos llegar a la eternidad, comprenderemos la plenitud de la revelación divina. Mientras tanto, estamos en el proceso de aprendizaje y para este proceso entonces el Señor forma patrones repetitivos. Porque como decía un pastor en cierta ocasión en Colombia, decía: hay poder en la repetidera. Y seguro que sí, porque cuando uno repite y repite, aprende, ¿cierto? Amén. Entonces, de manera que Dios usa patrones repetitivos, ¿cierto? Por eso hay un texto en Eclesiastés que dice que lo que ahora es ya fue, ¿cierto? Y realmente lo que pasa es que se repiten las mismas cosas bajo secuencias y cuadros distintos. Vamos entonces a analizar, por ejemplo, el caso de Abraham. Dios le promete algo a Abraham, ¿cierto? Le dice: a tu descendencia daré esta tierra. Ahora, si lo vemos desde el punto de vista teológico, Dios le está hablando de la tierra ¿de qué? De Canaán, ¿cierto? Con ciertas fronteras, al norte, al sur, con el Mediterráneo, en fin.
Eso es lo que dice Génesis. A tu descendencia daré esta tierra. Sin embargo, la promesa que Dios estaba haciendo no era únicamente la tierra de Canaán. ¿Por qué? Lo confirma Pablo a los romanos, ¿cierto? Pablo a los romanos en el capítulo 4 y el verso 13 donde leímos dice, porque no fue por la ley que le fue dada a Abraham la promesa de ser heredero ¿de qué? Del mundo. De manera que aquí ya incluye el mundo entero, ¿cierto? Así que no era únicamente la tierra de Canaán. Sin embargo, Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán como una fracción para que de forma didáctica nosotros hoy entendiésemos lo que Dios viene haciendo y lo que quería hacer. ¿Sí me hago entender? Pero la promesa no se limita a el país de Israel, a la tierra de Canaán, no. La promesa realmente incluye no solamente el mundo, sino el cosmos enteros, ¿cierto? Pero Dios debe de ir llevándonos por pasos en su revelación para poder comprenderlo. Ahorita estamos por heredar el mundo, pero después vendrá la herencia del cosmos. Es una cuestión un poco compleja por su amplitud. Y como les decía ahora, nosotros no la podemos comprender sino a manera que Dios se va revelando a nosotros. Inicialmente le dijo a Abraham, te daré esta tierra, que es un terreno relativamente pequeño, porque es un país que está entre los más pequeños del mundo, ¿cierto? La tierra de Canaán. Pero ahora ya Pablo nos dice que es el mundo, ¿cierto? Y seguramente cuando vengamos a heredar el mundo, ya entonces se manifestará que no es solo el mundo, sino que es el universo entero. ¿Sí? Esa es la dinámica de la revelación divina, pero entonces es necesario empezar por fragmentos pequeños para que podamos ir entendiendo. ¿Por qué? Por nuestra capacidad misma de creer. Ahora, si Dios le dijo a Abraham, porque recordemos que él le dijo, te daré un hijo, ¿cierto? Un hijo tuyo te va a heredar. Él creyó. Pero cuando él dijo, te daré esta tierra, ¿cómo sabré que será así? Dijo Abraham, de manera que le faltó fe en ese aspecto, ¿sí? Y Dios tiene que hacer un pacto con él para que él se convenza de esto. Porque ya la promesa de que Dios le iba a dar un país a él ya era grande. Ahora, si decimos que es el mundo entero, ya es más grande. Y si decimos, entonces mire cómo Dios tiene que llevarnos a través de un proceso. Donde los mismos patrones se repiten. Entonces es por eso importante analizar las circunstancias sobre las cuales sucedió la promesa y cómo se alcanzó la promesa, porque esos mismos patrones aplican a lo que ahorita nosotros estamos alcanzando y aplicarán en un futuro. ¿Sí me hago entender? Amén. Ok, entonces es importante entonces comprender primero cómo la tierra vino a ser de Canaán, ¿cierto? ¿Sabemos quién es Canaán? Canaán es hijo de Cam, hijo de Noé, ¿cierto? Recordemos que Noé tuvo 3 hijos. Vamos a leer Génesis 10:25. Noé tuvo 3 hijos que fueron Sem, Cam y Jafet, ¿cierto? 10:25. Ahora, estos 3 hijos, de allí de estos 3 hijos de Noé, nacen todas las naciones de la tierra. Ahora, 10:25 nos da un dato interesante e importante. A ver, si alguien lo encontró, por favor, que lo pueda leer. Y a Abed nacieron 2 hijos, el nombre del uno fue Peleg, porque en sus días fue repartida la tierra, y el nombre de su hermano Joctán. Ok, aquí nos dice la Biblia que en días de Peleg la tierra fue repartida, ¿cierto? Y bueno, nos deja ese dato, pero ya. ¿Cómo podemos entenderlo? Es un poco complejo. Sin embargo, hay un libro que explica esto. Es un libro llamado el Libro de los Jubileos. Este libro, aunque es adoptado dentro del canon de la Iglesia Ortodoxa etíope, ¿sí? Es decir, para la Iglesia Ortodoxa etíope, el Libro de los Jubileos es parte de la Biblia. Las demás iglesias lo adoptan como un libro deuterocanónico, ¿sí?
o apócrifo más bien, no lo aceptan como un libro de inspiración divina. Sin embargo, el libro está centrado en Génesis y Éxodo, pero ampliando muchos detalles, ¿sí?, que a su vez Génesis y Éxodo no mencionan. Ahora, el libro es plenamente ceñido al relato bíblico, solo que en estos tipos de detalles él los amplía. Entonces, por ejemplo, el libro de los Jubileos explica lo de Peleg, cómo que fue dividida la tierra. Y dice el libro que lo que ocurrió fue que en los días de Peleg, antes que muriera Noé, Noé llamó a sus hijos, Sem, Can y Jafet, y les repartió la tierra por suerte. Y a Sem, que era el primogénito, le tocó el centro de la tierra, ¿sí? A Cam le tocó el sur de la tierra y a Jafet le tocó el norte de la tierra, ¿sí? Es decir, Sem, que es donde nacen los semitas, es el mundo árabe. Cam, el sur, es el mundo africano, y Jafet es el mundo europeo, ¿sí? Y entonces la tierra le tocó de esta forma por suerte, y él los hizo juramentar, ¿sí? Los conjuró bajo maldición que ninguno tomaría la tierra del otro, ¿sí? Y que el que tomara la tierra del otro iba a ser maldito. Así que de esta manera quedaron en sus territorios. Inclusive, según el libro de los Jubileos, dice que Noé los juramentó aún en el futuro. Maldita sea la nación de alguna de ustedes que quiera tomar el territorio del otro, ¿sí? Ahora, como vemos hasta el día de hoy, la tierra tiene esa división. Asia, que es como la parte céntrica de la tierra, están los semitas, el mundo árabe, ¿cierto? Al sur, los descendientes de Cam, al norte, los europeos, y bueno, América es una mezcla de todo, ¿cierto? Porque cuando llegaron aquí los europeos, aquí habían indios, y los indios son descendientes asiáticos, pero también trajeron africanos como esclavos, y bueno, aquí tenemos de todo un poquito, ¿sí? Pero eso es como la estructura de las naciones, ¿no?, que provienen de estos tres hombres. Ahora, sabemos que la tierra de Israel está al centro. ¿Por qué entonces Canaán vivía ahí si no le correspondía esa tierra? Según el libro de los Jubileos, Canaán se rebeló después de la muerte de Noé y tomó la tierra, esa parte central que está con el Mediterráneo donde está Israel. Sus hermanos le dijeron: no hagas eso, porque recuerda que nuestro padre bajo maldición nos conjuró de que no debíamos tomar la tierra que no nos correspondió en suerte. Y él no hizo caso, dice el relato del libro de los Jubileos, y se instaló en Canaán. De manera que desde el momento en que Canaán posee la tierra, la posee bajo maldición, porque esa no era su porción que le tocó en suerte. Esa porción le tocaba a Sem, ¿sí? Recordemos que Abraham viene de descendencia de Sem, ¿cierto? Y recordemos también que a Canaán le nacieron muchos hijos. Entre ellos le nacieron entonces el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, ¿cierto?, el Jebuseo, y aquellas 7 naciones que se instalaron o se desarrollaron en la tierra de Canaán, ¿sí? 7 naciones de las cuales dice el Señor a Israel: son más poderosas que tú, pero que yo las he hecho de ahí. Ahora, ¿por qué el Señor las echa? Bueno, bien es cierto que el amorreo había llegado a un colmo, la maldad del cananeo había llegado a un colmo, pero desde el principio ellos se robaron la tierra, y más ese sector de la tierra, porque en ese sector hay unos lugares sagrados que le corresponden al Señor, como el monte Sinaí, que está en la península de Arabia, ¿cierto?, como el monte Sión, que es donde está instalada Jerusalén, y según algunos historiadores, el huerto del Edén está o estuvo
allí en este territorio también, cerca a estos dos montes. ¿Sí? Entonces, al parecer, es un sector que para Dios es importante. Y hay una sede de gobierno divino allí. Y de hecho, dice el libro que cuando la suerte de este lugar cayó sobre Sem, a Noé le alegró mucho, porque ya había una profecía sobre Sem, que él iba a ser la morada del Dios Altísimo. De manera que Cam toma y usurpa lo que a él no le tocaba. ¿Sí? Y allí comienzan las cosas mal. ¿Sí? Se desarrollan entonces estas 7 naciones que la Biblia nos muestra, ¿sí? Que es el Eteo, el Gergeseo, el Amorreo, el Cananeo, el Fereceo, el Heveo y el Jebuseo. 7 naciones que se instalan en esta tierra. Ahora, Dios llama a Abraham, ¿sí? Y le dice, te daré, sal de tu tierra, de tu parentela, a una tierra que yo te voy a mostrar. Y allí es entonces donde Abraham sale, pero en cierto lugar estando él, Dios le habla y le dice, a tu descendencia daré esta tierra. Ahora, obviamente dentro del contexto teológico se entiende que era la tierra del cananeo, ¿cierto? Pero ya entonces, como dijimos al principio, por lo que nos dice la palabra de Dios en Romanos 4:13, es el mundo que daría a su descendencia. ¿Cierto? Ok, vamos claros hasta ahí. Amén, amén. Bueno, entonces es importante que entendamos esta dinámica de la antigüedad para que comprendamos la verdad actual, ¿cierto? ¿Cuál era la descendencia entonces de Abraham? Bueno, podemos decir que fueron sus hijos, ¿cierto? Isaac, Jacob, que a su vez Jacob tuvo 12 hijos, quien fueron los 12 príncipes que establecieron la nación de Israel. Y después de 430 años suben y entran a poseer la tierra que se les prometió. Esto entonces es como un ciclo que marca un dinamismo de enseñanza para una verdad mucho más amplia. A medida que cumplimos un ciclo, entramos a la comprensión de una verdad más amplia, para entrar a su vez en otra y de esa forma alcanzar la plenitud de la comprensión de la revelación de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Sí, soy claro. Amén. Porque Dios es muy grande Amén. y nosotros muy pequeños. Amén. Así es. Así que hay la necesidad de que Él nos enseñe. Por eso hay un texto que dice que de la boca de los que maman, ¿cierto? Que fundó la fortaleza. Y esos que son niños. ¿Y esos niños quiénes son? Nosotros. A causa de tus enemigos. ¿Quiénes son sus enemigos? Los grandes, ¿cierto? ¿Cuáles grandes? La Biblia habla de príncipes, potestades, de los lugares celestes. A causa de tus enemigos para hacer callar al vengativo. Dios eligió lo vil del mundo, ¿sí? Que somos nosotros. Lo pequeño del mundo, ¿sí? Para destruir los grandes. Esa es la dinámica que Dios está haciendo ahorita. De algo pequeño destruye algo grande, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo con nosotros. Por eso no es bueno que nosotros seamos orgullosos, porque nosotros no somos nada. Amén. Amén. Y la gracia de Dios nos va engrandeciendo en Cristo Jesús para poder alcanzar su propósito. Ok, sin embargo, entonces, Pablo dice que la simiente es una. Y ahí, mire cómo Pablo empieza a sacarnos ya de una estructura dinámica para introducirnos en una realidad más amplia. Bien es cierto, a tu descendencia daré esta tierra. Desde un punto de vista teológico podemos decir, claro, la descendencia fueron los 12 patriarcas que entraron a poseer el país de Israel. Pero Pablo dice, no, un momentico, la descendencia está en singular, no en plural, a tu descendencia, no a tus descendencias.
y se está refiriendo a una sola persona, dice Pablo, y esta persona es Cristo. Amén. Claro, porque la promesa ya no de la tierra de allí, sino la promesa que estaba implícita y también guardada en la promesa hecha a Abraham, pero que tal vez Abraham no la vio en esa magnitud en el momento, ¿sí? Pero que estaba allí, sintetizada. Había una promesa mayor y era para un descendiente especial, y era el Cristo. Amén. Es decir, la promesa de la cual nos habla Romanos 4:13, de la herencia del mundo, es para una simiente. ¿Cuál? Cristo. Amén. ¿Sí? Cristo es el heredero del mundo. ¿Me hago entender? Amén. Ahora, ya no es solamente el territorio de Israel, es el mundo entero. A Cristo le pertenece entonces el mundo entero, ¿cierto? Mire, el Señor Jesucristo cuando estuvo en esta tierra fue tentado en 3 cosas, ¿sí? Alguien podría decir, bueno, ¿por qué no fue tentado con mujeres? Si al fin era un hombre, ¿cierto? Porque el diseño, ¿sí? El diseño de la herencia de Cristo se fundamentaba en 3 cosas. 1, es la vida. 2, la dependencia de la protección divina. Y 3, la herencia del mundo. Por eso vemos que Él lo tienta con estas 3 cosas. Él pone en duda su vitalidad, la comida que representa la vida, ¿cierto? Pone en duda su protección divina. O sea, si eres hijo, lánzate porque te va a guardar Dios, ¿cierto? Y lo tienta con los reinos del mundo, que a últimas Él vino a heredarlos, ¿cierto? Todo te daré. Ahora, ¿por qué? Y aquí vamos entrando entonces en la nueva dinámica de enseñanza que Dios tiene con nosotros, porque como decía al principio, no hemos llegado al clímax de donde Dios nos quiere llevar. Amén. O sea, nosotros a veces decimos, la revelación bíblica ya está cumplida. A ver, la Biblia está hecha toda, pero la revelación bíblica todavía no podemos decir la tenemos. Amén. ¿Sí? Inclusive el ángel le dijo a Daniel, Daniel, tú vas a dormir, te vas a morir, sella el libro, porque es para muchas generaciones. Y aunque en parte lo conocemos, nadie puede pararse y decir yo comprendo la profecía plenamente. Es más, si somos sinceros, vemos como muchos exponentes y los mejores exponentes del mundo en cuanto a la escatología se contradicen unos a otros. Así que tenemos que ser sinceros, no somos plenos aún en la comprensión de los hechos escatológicos y lo que vendrán en las próximas eras. Ahora, bien sabemos en parte, ¿sí? Y en parte hablamos, porque la palabra nos ha dejado ver ya en parte. Amén. Pero la revelación es progresiva, ¿sí? Es progresiva. Entonces, Cristo es tentado con los reinos del mundo. Y le dice Satanás, a mí me han sido dados. Entonces vemos el problema de Canaán. ¿Qué pasó con Canaán y la tierra? Canaán se la usurpó. A él no le correspondía. A él no le dieron esa tierra. Esa tierra le correspondía a Sem y a su simiente, ¿sí? A él le tocaba la tierra del sur, eso le tocó por suerte. La tierra de Cus, porque Cus era un hijo también de Can, ¿cierto? Y por eso se habla de la Cusita, que Moisés tomó por esposa, que dicen que era una mujer de piel negra, ¿sí? Porque África se caracteriza por esa simiente. Y por eso una de las promesas o bendiciones que Noé le da a Jafet es tenga Jafet holgura. Pero la de Sem es distinta. Dice la Biblia, sea Sem la morada de Dios, ¿cierto? La morada del Señor. Mientras que a Jafet tenga holgura. ¿Y qué es holgura? Riqueza, ¿cierto? ¿Y quién ha gobernado el mundo en cuanto a riquezas? El norte. Amén. Siempre. Sí.
Entonces mira cómo hasta el día de hoy Por promesa. las palabras siguen firmes, ¿sí? Es importante entender estas raíces. Ahora, Cam usurpa la tierra. Eso entonces hizo Satanás. Él usurpó la tierra. Entonces, por eso les digo, o sea, a través de dinamismos que operan o patrones, entendemos las realidades espirituales. Can tomó la tierra que no le correspondía. Sabemos que Satanás usurpó la tierra. Y él le dijo al Señor, vea, todos los reinos del mundo, ¿cierto? Le mostró entonces la riqueza de estos y la gloria de aquellos. A mí me han sido dadas. Realmente no es cierto. Él las robó. Él se las usurpó. Él se las tomó de Adán. Engañó a Eva. Eso se llama robar. Él todo lo ha logrado con engaño. Es un engañador. Por eso la Biblia lo llama padre de mentira. Miente desde el principio. Y por eso yo le digo a los niños, no mientan. ¿Por qué? Porque la mentira es del diablo, ¿sí? Entonces Satanás es mentiroso desde el principio. Y a través de la mentira y el engaño ha robado. Y él tomó la tierra. Mire, Cristo no le cuestionó el asunto de que a mí me haya sido dada, que son míos, listo, sí, están bajo su dominio. Pero porque usted engañó, porque usted realmente usurpó lo que no le fue dado a usted. Dice la palabra del Señor, los cielos son los cielos de Jehová y la tierra ha dado a los hijos de los hombres. Amén. La Biblia nunca dice que la tierra haya sido a Satanás, ni al lucero, ni al hijo de la mañana, ni a príncipes, ni a los hijos de los hombres. Por herencia a nosotros nos tocó la tierra, por beneplácito divino. Amén. ¿Sí? Estas son cosas que operan dentro de lo que se llama la soberanía divina. ¿Sí? Soberanía divina, o sea, nosotros no podemos alegar con Dios. Yo nací en 1987, en una familia humilde, de pocos recursos, en un barrio llamado El Ciprés, en una ciudad llamada Cartago, en un país llamado Colombia. ¿Quién define eso? Dios. Ahora, yo no puedo decirle, Dios, ¿por qué no me hizo nacer en 1500? O en el norte. O en los Estados Unidos. No, Él prefijó los límites de su habitación y sus tiempos. Eso está dentro del beneplácito divino. Hay cosas que nosotros no elegimos. Ahora, Dios nos dio la tierra a nosotros. Eso no lo elegimos nosotros. Eso nace dentro de la soberanía de Dios. Lo que a veces nosotros ignoramos es la importancia que tiene la tierra en el universo. Amén. Y a veces no nos preguntamos eso. ¿Por qué la pelea por, si hablamos en términos astronómicos, por este punto de arena? Que eso es la tierra en el universo, ¿cierto? Porque la Voyager envió fotos, ¿sí? Hay una sonda que enviaron hace muchos años y eso va a toda velocidad, ya salió del sistema solar y envió fotos de la Tierra desde la periferia del sistema solar. La Tierra es un punto en el universo. Amén. ¿Por qué tanto problema por ella? Porque Satanás se la quiere robar, ¿sí? Porque ese está aquí un tropel tan grande. Porque Cristo inclusive vino y ofreció su vida para redención misma de ella, ¿sí? Entonces, todos estos elementos nos muestran el propósito divino. ¿Cuál es el propósito divino? Volvemos entonces a la dinámica que nos viene enseñando la palabra. ¿Qué parte le tocó a Sem? Le tocó la parte céntrica de la tierra, ¿sí? Y en la parte céntrica está el monte Sión. Y en el monte Sión está Jerusalén. Y allí está el templo. ¿Y qué es el templo? Morada de Dios. Entonces, eso dentro de lo que era el pedazo de tierra allí. Pero si lo traemos ahora a esta nueva etapa en la que Dios nos viene enseñando su propósito, quiere decir que la tierra entera va a ser
la morada de Dios. Es decir, la tierra entera será la capital divina. El punto que Dios eligió para su morada. Por eso yo le he enseñado algo a los hermanos, porque a veces nosotros olvidamos observar ciertas cosas que la palabra de Dios nos enseña. Y a veces en la escatología no hemos sido muy fuertes, entonces ignoramos el propósito divino. Y a veces nosotros decimos, es que nos vamos para el cielo. Y ya, ¿cierto? Pero no es eso lo que la Biblia está enseñando. Si uno se va detalladamente a leer las Escrituras, Dios no piensa llevarnos para el cielo y ya. El clímax de la revelación está en Apocalipsis, ¿cierto? Y dice que el cielo se viene para la tierra. ¿Sí? He aquí el tabernáculo de Dios, ahora con los hombres, y Él estará con ellos. Él será su Dios y ellos serán su pueblo. Dice Juan que Dios lo llevó en el Espíritu a un monte alto y vio descender. ¿A dónde está entonces la Nueva Jerusalén? En el cielo. ¿Y para dónde viene? ¿Y qué es la Nueva Jerusalén? El trono del Señor. ¿Sí? El punto de gobierno divino. Desde allí gobierna el universo. Entonces no es tanto que nosotros nos vamos para el cielo. No, el cielo viene para la tierra. Ese es el problema de este planeta, ¿sí? Bueno, aunque bien sabemos que este planeta también sigue siendo una maqueta, porque hay un periodo de gobierno que será físico en este mundo antes que aparezca la tierra nueva, pero bueno, es otro tema, ¿cierto? Donde no nos vamos a entrar porque ahí se nos iría entonces mucho tiempo. El punto es que Dios ha elegido la tierra como su morada. ¿Sí? Amén. No a Marte, no a Júpiter, no a Venus, no la galaxia Andrómeda, en fin, ninguno de los otros millones de planetas del universo. Él eligió la tierra. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él elige según su beneplácito. Amén. Sí. Ahora, de allí donde Satanás quiere estorbarle, que es lo que siempre ha querido hacer, ¿sí? Estorbar al propósito divino. Pero obviamente que ¿quién podrá enfrentarse al Señor? Amén. Y ha querido usurpar la tierra, entonces hizo esto con Adán. Pero Dios le promete a Abraham, a tu simiente daré esta tierra. Ahora, Pablo nos dice, mirad, yo les explico mejor el asunto, ¿cierto? Dice el apóstol. Esa simiente no son tanto los hijos de Israel, esa simiente es Cristo. Y esa tierra no es ese pedazo que recibieron ellos, esa tierra es el mundo. ¿Sí? Quiere decir, Dios le prometió a Cristo el mundo. Ahora leamos Gálatas 3:29 nuevamente para que adquiera más sentido el texto. Gálatas 3:29. ¿Cómo dice? Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Ok. Quiere decir que si estamos en Cristo, tenemos herencia. ¿Sí? Por eso la Biblia dice que somos coherederos, o más bien, herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Qué es un coheredero? Un coheredero es una persona que hereda igual, ¿cierto? ¿Cierto? Por ejemplo, si uno tiene 5 hijos, todos son coherederos. Es decir, cada uno le toca un pedazo de la herencia. Son coherederos. Ahora, la Biblia dice que nosotros en Cristo somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. Cristo nos hizo hijos de Dios y hermanitos suyos. Amén. ¿Me hago entender? Amén. ¿Sí? Dios en su etapa de hombre, porque Él se tuvo que hacer un hombre, adquirió derechos humanos.
y retomó la tierra que a Adán le robaron, ¿cierto? La retomó como hombre. ¿Por qué? Porque la tierra fue dada a los hijos de los hombres. Entonces, si alguien la quería retomar, tenía que ser un hombre, ¿cierto? Cristo la toma. Y a través del proceso de salvación, de justificación, de redención que Él efectúa en la cruz, nos hace hermanos suyos. Amén. Él es nuestro hermano mayor. Cristo es nuestro hermano mayor, ¿sí? Entonces, y por eso dice la Biblia, por lo cual no se avergüenza Amén. de llamarnos hermanos, ¿sí? Cuando Él nos hace hermanos de Él, entonces nos hace participantes de la herencia. ¿Y cuál es la herencia? El mundo. Hasta este punto de revelación, ¿cierto? La herencia es mucho más, pero esa mucho más aún no la comprendemos plenamente, porque aún no la hemos visto. Nosotros no sabemos qué hay fuera de este mundo. La ciencia invierte millones de millones por saber qué hay fuera de este mundo, ¿sí? Y ya envía sondas aquí, que el Curiosity en Marte, que este es en la Luna, que Pero no se han sentado a averiguarla aquí. en la palabra, ¿sí? Ahora, lo que ahora vemos y conocemos, ¿qué es? El mundo. Y hasta ahorita la promesa es el mundo, aunque la promesa, aún en la promesa de este mundo va sintetizada una promesa que todavía es más amplia, no la podemos entender plenamente ahora porque no sabemos qué hay fuera del mundo, ¿sí? Es decir, si a Abraham le hubieran dicho, vea, a ti le daré el mundo, Abraham ni siquiera hubiera entendido, porque él ni siquiera sabía qué magnitud tiene el mundo, si era redondo o cuadrado, ¿cierto? Hasta dónde llegaba el mundo. Para ese entonces no se entendía la figura del mundo. Es más, se creía inclusive que la tierra llegaba a un punto donde había un abismo y se caía el que seguía, ¿cierto? Pero hoy día entendemos y conocemos el mundo, de manera que podemos comprender mejor la promesa. Y cuando entendamos después que hay más fuera, que hay más allá del mundo, entenderemos más ampliamente la promesa. No sé si me hago entender, ¿sí? Pero ahora nos centramos en el mundo. Y entonces, al ser hermanos de Cristo, la Biblia dice que el mundo nos corresponde. Entonces, vamos a acelerarle hacia a este dinamismo. 7 naciones eran los enemigos para retomar el país, ¿sí? La Biblia dice que nosotros tenemos un enemigo, ¿cierto? Apocalipsis 12 nos habla de un dragón, ¿de cuántas cabezas? De 7, ¿sí? Y 10 cuernos. Esto nos empieza a mostrar una realidad espiritual. Quiere decir que, a ver, porque nosotros cuando se habla de Satanás, a veces se entiende un Satanás solo, ¿cierto? Pero según esta revelación del dragón, si usted mira Apocalipsis 12:3, aparece un dragón, pero si usted mira Apocalipsis 13:1, aparece una bestia. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? El dragón tiene 7 cabezas y 10 cuernos, la bestia tiene 7 cabezas y 10 cuernos. ¿Quién es el uno y quién es el otro? Bueno, el dragón es la figura espiritual, la bestia es la figura terrenal, ¿sí? Por eso dice la Biblia, y el dragón le dio gran poder y autoridad. Es decir, el dragón no puede gobernar directamente sobre la esfera física, él necesita una entidad física. Y lo que hace es traer la bestia, que según nos muestra la Biblia, la bestia es una coalición de gobiernos, ¿cierto? Que a su vez mencionan a un hombre para que gobierne sobre ellas. Y la Biblia dice que el dragón, que es la entidad espiritual, le da esa autoridad a ese hombre y a esa estructura de gobierno para que reine sobre el mundo durante 42 meses. ¿Sí? Pero esto me da a entender que la figura espiritual también está entonces estructurada de la misma manera. Es decir, Satanás tiene coaliciones de gobierno, príncipes que él también engañó para someterlos a una estructura a través de la cual él gobierna. Y a esa estructura nosotros nos enfrentamos ahora, ¿sí? Esa es entonces nuestra batalla, poseer la tierra. Ahora, así como la nación tenía que enfrentarse a esas 7 cabezas, a esas 7 naciones, nosotros tenemos que enfrentarnos también. Y cada día ese es nuestro conflicto en este mundo.
enfrentarnos al dragón. Ahora, de la misma manera que Dios les dijo, no les tengan miedo porque yo ya les he dado la victoria a ustedes. ¿Cierto? Le dijo a Israel. Amén. Así mismo ha hecho con nosotros. No le tengan miedo al dragón, no le tengan miedo a sus cabezas porque yo a ustedes ya les di la victoria en Cristo. Amén. Pero no quiere decir que no tenemos que pelear, hay que pelear. Amén. Y hay que pelear sin miedo, ¿por qué? Porque Cristo nos ha dado victoria. Amén. No podemos caer en el error en que cayó la nación cuando fueron desanimados por los 10 espías, ¿cierto? No, allá son inmensos, sus murallas tocan el cielo, nos veían como langostas, a su parecer habían gigantes. Sí, todo eso tiene Satanás, él tiene gigantes, tiene todo eso. Pero Josué y Caleb dijo, el amparo que los amparaba se ha apartado de ellos, con nosotros está Jehová, con ellos está el brazo de carne, con nosotros está el Señor. Amén. ¿Sí? Y el apóstol dijo, si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Amén. Entonces estamos en el proceso de poseer la tierra. Y en ese proceso hay que batallar contra el enemigo. Hay que vencerlo. Tenemos victoria en Cristo. No podemos permitir que el miedo nos invada porque el miedo es el antagonista de la fe. Si nos invade el miedo, entonces hemos perdido la fe. Y al perder la fe, dice la Biblia que estos que no oyeron con fe cayeron en el desierto muertos. ¿Por qué? Y aquí ya empezamos a concluir. Porque el desierto es o tipifica el peregrinaje del cristiano. Me explico. Todo, mire que todo es una dinámica de enseñanza, todo lo que sufrió Israel, ¿sí? Aunque Dios le prometió la tierra y el gobierno, ellos cayeron bajo el brazo del opresor, es decir, de Satanás. En el caso de Israel, de Faraón, ¿cierto? Ahora, Dios viene y los liberta. Cristo vino y nos libertó. Pasan el mar, que tipifica el bautismo, pero entran al desierto. ¿Qué representa el desierto? El desierto representa los años que el cristiano vive en la tierra, antes de entrar a poseerla. Porque mire la paradoja. Nosotros vivimos en la tierra que es nuestra como extranjeros, como Abraham. La Biblia dice que Abraham murió sin ver lo prometido. ¿Qué era lo prometido? Poseer la tierra. Hasta para sepultar su muerta pagó. ¿Sí? Y era su tierra. Bueno, a él le dijeron, no, tómala. Pero él dijo, no, la pago. Así que él vivió en una tierra extranjera como extranjero, siendo su tierra prometida. Así el cristiano vive sobre la tierra, aunque Dios se la prometió y él va a gobernar sobre ella, vive como extranjero sin ver aún lo prometido. Ese es el tiempo que representa el desierto. Entre la salida de Egipto, que es nuestra salvación, y la entrada a la tierra, que es el regreso de Cristo, donde se cumple lo que dice Isaías 53. Con los fuertes repartirá despojos, los despojos de este mundo, ¿cierto? En ese lapso de tiempo, desde aquí hasta aquí, hay algo que se llama desierto. Y en el desierto entonces viene el hambre, viene la sed, viene todas estas cosas que hoy sufrimos. ¿Para qué? Para probarte, para ver qué había en tu corazón, si habías de obedecer o no al Señor. Nosotros estamos en un proceso de prueba, mientras Él nos forma. Nosotros no podemos pensar que es que la prueba dura 6 meses o 5 o 4. No, la prueba del cristiano es la vida sobre este mundo. Amén. Mientras muere, porque Él regresa al mundo, ¿sí? A recibir la promesa. Esto es especial. Inclusive si usted ve en la entrada a Canaán, entra una persona muerta, ¿sí? ¿Quién? José. Él les hizo prometer a los hijos de Israel que llevarían sus huesos cuando salieran de Egipto y los sepultarían en tierra de Canaán. Entonces, nosotros, hermanos, estamos en un proceso de peregrinaje. Así como la heredad de Israel no era el desierto,
esta no es nuestra condición de herencia. Bien es cierto que en este periodo de tiempo vemos la mano del Señor, vemos la provisión, así como Israel vio el maná, ¿sí? Vemos brotar el agua de la peña, vemos todo esto, pero este no es el punto de llegada. Vamos concluyendo con, vamos a leer Deuteronomio 6, 10, vamos a leer hasta el 11. ¿Me he hecho entender hasta aquí? Sí. Ok. Deuteronomio 6, 10 y 11. ¿Cómo dice? Cuando el Señor tu Dios te haya conducido a la tierra que juró dar a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob, y te haya entregado en propiedad las grandes y prósperas ciudades que tú no levantaste, las casas llenas de toda suerte de bienes que tú no llenaste, las cisternas que tú no excavaste, las viñas y los olivares que tú no plantaste, cuando hayas comido hasta saciarte, no te olvides del Señor que te sacó de Egipto, de la casa de la esclavitud. Ok. Señor tu Dios y sirve a Él. Gracias. Mire, ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Todo esto era lo que Dios le iba a dar cuando ellos entraron a poseer la tierra. Viñas, ¿cierto? Que no plantaste. Todo, o sea, todo estaba hecho. Eso dentro de esa esfera de enseñanza. ¿Qué viene entonces para esta segunda esfera de revelación? La posesión de las ciudades y de las riquezas de la tierra. ¿Cómo así? Sí. Sabemos que el cristiano que muere en este momento va a su reposo. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que Cristo regrese, ¿sí? Después de que regrese Cristo, se entra en el tribunal y venimos todos a la tierra. Nuevamente. Eso se llama la resurrección, ¿sí? ¿A qué viene Cristo a la tierra? A tomar posesión de ella. Muchas de las promesas de los profetas no se han cumplido, se cumplen con el regreso de Cristo y se empiezan a cumplir. Y lo que va a hacer Cristo es entregar la riqueza de las naciones, sus ciudades, en manos de sus fieles. Sus fieles, esto es importante. Por eso la Biblia dice: los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Hay la necesidad de esas tres cualidades para tomar posesión en la herencia. Entonces, por ejemplo, la parábola de los talentos, ¿cierto? Buen siervo, fuiste fiel, gobierna sobre 3 ciudades, sobre estas ciudades. Eso es lo que va a hacer Cristo con sus fieles, ¿sí? Según la capacidad que haya desarrollado, su obediencia y esa fe en el peregrinaje que estamos viviendo ahora, entonces va a repartir la tierra. Y ahí se va a cumplir a su segundo nivel la promesa: a tu descendencia daré esta tierra, el mundo, como dice Pablo. Dicho en otras palabras, el mundo nos pertenece, como dice Pablo a los Corintios. Solamente que vamos por un desierto, ¿sí? Hay que pasar este desierto sí o sí. Este desierto concluye el día que muramos o que Cristo regrese. Porque si Cristo regresa antes que muramos, hasta ahí también llega el desierto, ¿sí? Y entramos a recibir la promesa. ¿Cuál es la promesa? El mundo. Ciudades que no edificamos, viñas que no plantamos. Concluyo diciendo algo. ¿Y de qué tenemos que guardarnos? Y el cristiano tiene que protegerse de la tentación que le hizo Satanás al Señor en el monte. He aquí los reinos del mundo, te los daré si postrado me adoras. Mire, aunque los reinos del mundo le pertenecían a Cristo por herencia, Satanás se los ofrece. No era la forma, ni era el momento. ¿Sí? Ese es el problema. Que aunque los reinos del mundo, las riquezas del mundo nos pertenecen a nosotros,
mientras el peregrinaje exista, no es el tiempo. El tiempo de la posesión adquirida es el regreso de Cristo. Ahora, Satanás suele tentar al cristiano ofreciéndole el mundo antes de tiempo, ¿sí? Y sin el proceso del desierto. Entonces lo atrapa en un engaño. Y ahí es donde el cristiano entra en la dinámica de enriquecerse. Y donde se ha entrado a adulterar el evangelio, inclusive diciendo que si somos cristianos tenemos que ser millonarios. Y esto ha hecho que mucho cristiano se vuelva terrenal y no tenga su corazón en el regreso de Cristo. Antes le tenga miedo. ¿Sí? Pero cuando nosotros sabemos que el cumplimiento de la promesa para adquirir las naciones es el regreso de Cristo, añoramos que Él regrese. Amén. Amén. Porque es el cumplimiento de nuestra promesa Amén. y nuestra liberación plena. ¿Sí? Pero lo que busca el enemigo es ocuparnos en un engaño actual, de que nos olvidemos de eso, de la promesa y todo eso, y que aquí es donde hay que tener. Entonces, tenemos cosas terrenales, pero la parte espiritual muere. Es lo que le pasó a Israel en el desierto. Querían tener carne y menospreciaban lo que Dios les había dado ya. Ese pan maluco, ¿cierto? Hermana. Queremos carne. O sea, querían poseerlo todo en ese instante cuando Dios quería que en ese instante fueran formados. Y que no era tiempo de posesión, sino de formación, que entendieran sus caminos, sus leyes, sus preceptos, para que fuesen gente de gobierno, para que cuando entraran a gobernar, gobernaran con justicia y con verdad. Porque Dios no puede tomar gente que no sabe gobernar a ponerla a gobernar. Nosotros pensamos que nosotros morimos y al resucitar ya somos los seres más inteligentes del universo. No, Dios está formando el carácter y nuestra forma de juzgar. Si yo no sé gobernar en lo poco, yo no voy a ser capaz de gobernar en lo mucho. Por eso es importante entender lo que Dios está haciendo con nosotros hoy día. Y que estamos en un peregrinaje, que el cumplimiento de ese peregrinaje es el día que muramos o que Cristo regrese. Y mientras estamos en ese peregrinaje, sufrimos las hostilidades del desierto. Sí, en el desierto hay calor, pero Él traerá la nube. Amén. En el desierto hay frío, pero Él traerá el fuego en la noche. Amén. En el desierto hay sed, pero entonces la peña brotará agua. Amén. ¿Sí? Y todos estos elementos los vamos a vivir. Vendrá el hambre, pero también vendrá el maná del cielo. Aflicción. Entonces, no es hacer como Israel, renegar y renegar. No, es que mire, es que este viento tan maluco, que este sol tan maluco. Y a veces uno escucha todo eso, ¿cierto? Cada día. Renegar a la gente y renegar. Entonces, esa no es la dinámica. Dios lo que quiere es que nosotros entendamos lo que Él está haciendo en nosotros. Nos está formando para gobierno. Y que tengamos algo claro, clarísimo. El mundo ya es nuestro. Amén. Hombre, si vemos esto con la convicción que la palabra demanda, nosotros vivimos gozosos. Amén. Gozosos. Gloria a Dios. O sea, es que yo ya no tengo que preocuparme por conseguir. Ya Dios consiguió por mí todo. Sí. Yo lo que tengo que preocuparme es por permitir que mi vida sea un ejemplo de obediencia al Señor. ¿Sí? Así como Josué y como Caleb, creyendo siempre en el Señor, creyendo. Igual ellos atravesaron el desierto, pero ellos lo atravesaron con un espíritu diferente, siempre teniendo en cuenta a Dios, ¿cierto? Josué era un hombre que siempre lo encontraban allá en el tabernáculo, sirviéndole a Moisés. Moisés, ¿qué hay para hacer aquí? ¿Cierto? Un hombre diferente. 2 personas, de tal vez casi 2 millones de personas que salieron de Egipto, 2 entraron a la tierra. 2 podían tomar gobierno. Triste, de tanta gente 2, ¿cierto? Josué y Caleb, porque ellos vieron todo con un espíritu diferente. Sabían entender lo que Dios estaba haciendo. No permitieron que sus corazones se desviaran y pudieron gobernar. Ahora, viene un gobierno grande, ¿sí? Grande.
A veces nosotros decimos, ay, viene el anticristo, sí, qué miedo. No, o sea, él va a gobernar 42 meses y ya. Han habido gobiernos más largos, ¿cierto? 42, sí, va a ser cruel y va a ser complicado, cual nunca lo ha habido, pero son 42 meses. Pero viene un gobierno mucho más grande que es eterno, el gobierno de Cristo. Por luego, hermano, 8 años. ¿Cuántos años? Entonces, ¿Cuánto que vale? Es mucho menos que eso. 42 meses son 3 años y 6 meses. Entonces, viene un reino que es el reino de Cristo. Y lo que está diciendo Cristo es, vea, yo les di herencia a ustedes para que reinen conmigo. La tierra es suya, es de ustedes, los países. Ahorita nosotros vemos por televisión los países, uy, ese Dubái tan bonito, ¿cierto? Uy, aquí y allí, ¿sí? Cristo dijo, eso es de ustedes, solamente obedézcanme, ¿sí? Solamente vean las cosas con fe, entiendan lo que yo estoy haciendo con ustedes. Y ya vendrá el tiempo en que ustedes van a tomar eso y las ciudades que quieran son de ustedes, esas riquezas de ustedes. No se dejen engañar del diablo, ¿sí? Y caminemos este peregrinaje con fe, Amén. sabiendo que ya somos dueños del mundo y eso nos da gozo cada día, ¿sí? Así como Abraham murió sin verlo prometido, pero murió gozoso y convencido, Amén. ¿sí? Que le hizo jurar a su siervo que no le haría tomar hija de los cananeos para su hijo, ¿sí? Él sabía que Dios era fiel. José murió creyendo, dijo, llevarán mis huesos y los van a enterrar allá. Él sabía que Dios es fiel y el que lo prometió lo va a cumplir. Amén. Si Dios dijo que el mundo nos corresponde por herencia en Cristo, el mundo nos corresponde. Amén. Es cuestión de tiempito, paciencia, ¿sí? En esto se necesita paciencia, pero fe y esperanza. Amén. Y esas cosas le dan gozo al cristiano. Amén. Amén, amén. Bueno, vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor Todopoderoso por su palabra.